¿Sentiste eso? Y no me refiero solo al movimiento de la tierra, que ya de por sí te sacude el alma. Me refiero a esa sensación extraña de que, mientras el suelo físico se acomoda a la fuerza, hay otro suelo, el político y económico, que también está crujiendo y amenazando con romperse. Vaya que sí. El 6.5 de Guerrero se sintió fuerte, te recuerda lo vulnerables que somos, pero tienes razón, hay réplicas que no se miden en la escala de Richter, mientras la Ciudad de México revisaba grietas en los muros tras el susto del 2 de enero, allá arriba en las cúpulas del poder económico, están temblando por algo muy distinto, el aumento al salario mínimo. Y déjame decirte, ese miedo que tienen ellos no es natural, es miedo a perder el control. Exacto. Es curioso cómo se mezclan las narrativas. Por un lado, tenemos la fragilidad de la ciudad. Vimos las imágenes, transformadores explotando, mampostería cayendo del edificio de Sears en Avenida Juárez y lamentablemente la pérdida de una vida en la Benito Juárez, un hombre de 67 años. Eso duele, pero por otro lado, ves la reacción de las autoridades y luego saltamos a este otro drama, el de los dueños de México gritando porque tienen que pagar un poco más. Es el contraste brutal de nuestra realidad. Fíjate en la reacción ante el sismo físico. La presidenta Sheinbaum, con una calma que hiela, diciendo, uy, está temblando y siguiendo el protocolo. Inteligencia emocional le llaman. Pero luego miras a la oligarquía, a personajes como Salinas Pliego o Claudio X González, y ante el sismo de los derechos laborales pierden toda compostura. No hay inteligencia emocional ahí, hay rabia de clase. Y es que el tema del sismo físico nos deja una lección rápida sobre la corrupción. ¿No crees? Porque no es solo que tiemble, es cómo se construyó lo que se cae. Ahí diste en el clavo, el sismo revela la corrupción inmobiliaria. Se caen o se agrietan los edificios nuevos, esos donde se pagó la lanita para saltarse normas, mientras edificios viejos pero bien hechos aguantan. Es el sector inmobiliario uno de los más corruptos y menos empáticos. Venden cajas de zapatos a precio de oro y si se caen, bueno, ya cobraron. Esa misma lógica depredadora de ganancia sobre vida es exactamente la misma que aplican al debate del salario. Totalmente. Y ahí es donde quería llegar. Pasado el susto del temblor, lo que queda en la agenda es esta campaña agresiva, casi desesperada, de la ultraderecha contra el aumento salarial. Es fascinante y repulsivo a la vez ver cómo intentan convencer al trabajador de que ganar más le hace daño. Es perverso. Escuchas a Salinas Pliego diciendo que si sube el salario mínimo va a dejar de contratar jóvenes para contratar gente con experiencia. ¿Te das cuenta de la trampa? Está amenazando. Es terrorismo económico puro y duro. Lo que te está diciendo es, si me obligas a pagarte dignamente, te voy a castigar. Intentan poner a los jóvenes en contra de los mayores, canibalizar a la clase trabajadora. Joven, tú no tienes trabajo porque el salario es muy alto. ¡Paparruchas! Es que el argumento es siempre el mismo. Llevan 40 años repitiéndolo como un mantra sagrado. Subir salarios genera inflación y desempleo. Pero, a ver, si eso fuera cierto, Alemania o Corea del Sur estarían en la ruina. Exacto, es un mito ideológico, no una ley económica. La evidencia internacional los desmiente. ¿Qué pasa cuando subes el salario? Se reduce la ganancia obscena basada en la explotación. Eso es lo que les duele. No es que no tengan dinero, los ves en sus yates nuevos, en sus autos de lujo, viviendo como reyes. Dinero hay. Lo que no quieren es repartir ni una migaja más de la cuenta. Durante el neoliberalismo de los 80 para acá, el salario perdió el 70% de su poder adquisitivo. 70%. Nos condenaron a sobrevivir, no a vivir. Y lo increíble es que ahora Claudio Deixis González sale a decir que la pobreza no se combate con demagogia, sino con crecimiento y empleo bien pagado. El cinismo. Su padre fue uno de los arquitectos de ese sistema que destrozó el empleo bien pagado. No tienen vergüenza, son herederos de un sistema que funcionaba para el capital, no para el humano.
Hablan de productividad. Dicen, primero sean productivos, luego les pagamos. Pero en México la productividad subió durante décadas y los salarios se fueron al suelo. ¿A dónde se fue esa riqueza? A sus bolsillos, a la concentración desmedida. Y ahora que la 4T rompe ese tabú y demuestra que se puede duplicar el salario sin que el país colapse, están aterrados, porque se les cayó el teatro. Se demostró que nos mintieron durante 40 años. Y ese es el punto de quiebre. No es un tema técnico, es moral. ¿Para quién funciona la economía? Esa es la pregunta que incomoda a las élites. Ellos creen que México solo puede competir si somos baratos, si somos mano de obra casi esclava. El modelo de ellos es, ven a invertir a México, aquí te sale regalado el trabajador. El modelo que se está impulsando ahora es, ven a invertir, pero paga lo justo porque el trabajador come, tiene sueños y tiene dignidad. El salario es tiempo de vida. Cuando te pagan una miseria, te están robando vida. Me llama la atención cómo usan el discurso del emprendedor para disfrazar esto. Te dicen que el empresario es el héroe único, el generador de riqueza, y el trabajador debe estar agradecido de ser explotado. Es la narrativa del echaleganismo. Te dicen que si eres pobre es porque quieres, porque no te esfuerzas, pero esconden que el sistema estaba amañado. Mira el outsourcing. Nos lo vendieron como flexibilidad laboral. Mentira. Fue una ingeniería legal para no pagar utilidades, para no generar antigüedad, para despedirte sin darte un centavo. Millones quedaron atrapados ahí. Y ahora que se intenta corregir, gritan que es un ataque a la libertad. ¿Libertad de qué? ¿Libertad de explotar? Y fíjate que mencionas algo clave, el consumo interno. Si la gente tiene dinero, gasta. Si gasta, la economía se mueve. ¿Por qué se oponen a algo que incluso podría beneficiar a sus empresas a largo plazo? Porque son cortoplacistas y voraces. Prefieren la ganancia inmediata y el control político. Un pueblo con dinero en la bolsa es un pueblo menos dependiente del favor del patrón o del político corrupto. Un trabajador mal pagado es vulnerable, vive endeudado. ¿A quién le conviene que vivas endeudado? A los bancos. ¿Y quiénes son los dueños de los bancos? Los mismos amigos de siempre. Es un círculo vicioso. Romper eso cuesta y por eso la resistencia es tan feroz. Volviendo un poco al sismo físico, me quedo pensando en la vulnerabilidad. Decías que la Ciudad de México es vulnerable por su suelo, pero también por sus construcciones viejas y la corrupción. ¿No es igual con la economía? Somos vulnerables porque construimos sobre cimientos podridos. Tal cual, el neoliberalismo construyó un edificio económico muy lujoso en el penthouse, pero con cimientos de cartón para los de abajo. Al primer sismo real, a la primera crisis, los de abajo son los aplastados. La política salarial actual intenta reforzar esos cimientos. Y sí, falta mucho. El obradorismo avanzó, pero aún hay huecos, aún hay simulaciones que limpiar. Pero la dirección cambió. Ya no se discute si se debe subir el salario, sino cuánto. Eso ya es una victoria cultural. Es cierto. Antes nos decían que subirlo un peso era catastrófico. Ahora ya no pueden sostener esa mentira. Pero, ¿qué me dices de la reacción social? Porque veo mucha gente, incluso gente que no es millonaria, defendiendo a Salinas Pliego. ¿Cómo explicas eso? Es el triunfo cultural del neoliberalismo. Lograr que el explotado defienda al explotador. Han sembrado la idea de que algún día tú serás el millonario, así que mejor no cambies las reglas. Es una aspiración tóxica. Y también juegan con el miedo. Si le cobran más al rico, se va a ir del país. Pues que se vayan. Si su riqueza depende de matar de hambre a la gente, no son empresarios, son depredadores. Alemania no dejó de ser potencia porque paga bien, al contrario. Tienes toda la razón. Y hablando de irse, me acuerdo de los apagones durante el sismo. Se fue la luz en la GAM, en Coyoacán, en Iztapalapa. La CFE reaccionó rápido, pero te recuerda que los servicios públicos son vitales. Y ahí está otro tema que a estos señores no les gusta. El Estado fuerte. Claro, porque para Claudio Sins y compañía, el Estado solo debe servir para rescatarlos a ellos cuando quiebran, como con el Fobaproa, pero no debe servir para garantizar luz, ni salud, ni educación. Quieren un Estado gerente, no un Estado protector.
El apagón se resuelve porque hay trabajadores de CFE rifándosela en la calle, no porque un empresario tuiteó desde su mansión. Esa es la diferencia. El país lo mueven los que trabajan, no los que especulan. Es una batalla de visiones y parece que va para largo. El 2026 arranca movido, literal y metafóricamente. Va a ser un año de definiciones. El suelo se mueve bajo nuestros pies. En lo físico hay que estar alertas, tener la mochila de emergencia y exigir que se revisen los edificios, que no nos vendan porquerías inmobiliarias. Pero en lo político, la mochila de emergencia es la conciencia de clase. Es entender que cuando Salinas Pliego llora por el salario mínimo, no está llorando por ti, joven, ni por ti, trabajador. Está llorando por su margen de ganancia. Y no dejarse engañar con espejitos. El sismo nos despierta, nos pone en alerta. Ojalá esa misma alerta sísmica la tuviéramos encendida cuando escuchamos estas noticias falsas sobre la economía. Así es, al final, después del susto, siempre nos comemos un bolillo para el espanto, ¿no? Es nuestra tradición. Pero para el espanto de ver a estos oligarcas mintiendo tan descaradamente, no hay bolillo que alcance. Ahí lo que se necesita es organización y memoria histórica. No olvidar cómo dejaron el país, no olvidar que ellos gobernaban cuando el salario se hizo polvo. Me quedo con esa reflexión. El sismo pasa, las réplicas se calman, pero la estructura que construimos como sociedad es lo que permanece. ¿Queremos un edificio sólido para todos? ¿O uno que solo aguante en el último piso? Esa es la cuestión. Y la respuesta la damos nosotros, no ellos. Ellos ya eligieron su bando, el del dinero. Nos toca a nosotros elegir el bando de la dignidad. Y como siempre digo, que no nos quieran ver la cara. Pues ahí lo tienen. Un inicio de año agitado entre placas tectónicas y placas tectónicas sociales. Gracias por desmenuzar esto con tanta claridad. Nos escuchamos en la próxima. Esperemos que con el suelo un poco más quieto, pero con las ideas igual de movidas. Un placer y recuerden, ante el sismo, calma, ante la mentira, datos y memoria. Hasta la próxima.